Daniel Ureña, bienvenido a Parlamento. ¿Qué tal? Muchas gracias. El acento es mejorable, pero el testimonio es único. ¿Se sabe quién fue el visionario que puso a Jackie Kennedy a hablar en español allá por el año 60? Pues no lo sé, pero yo creo que fue un acierto y creo que mostraba pues una cercanía con las minorías, y yo creo que era parte de la estrategia de esa campaña, ¿no? Pues de conectar a Kennedy con los ciudadanos y pues eso creo que es un anticipo, ¿no? De lo que luego ha venido varias décadas después, de la importancia del español en la política de Estados Unidos. Ahora todos los últimos presidentes estadounidenses hablan en español, pero es cierto, en las campañas electorales, ¿el interés es solo captar el voto hispano o interesa verdaderamente el español y lo español? Bueno, yo creo que hay una realidad cada vez más importante en Estados Unidos, y es que la población hispana tiene cada vez más peso. Según los datos del último censo, estamos hablando de en torno a más del 18% de la población. Estamos hablando de más de 62 millones de hispanos que según el censo de Estados Unidos. Y bueno, la tendencia es que cada vez va a ser más importante. O sea, que los hispanos son más jóvenes, tienen más hijos, y por tanto yo creo que el futuro de Estados Unidos va a tener un acento hispano claramente, y eso tiene un impacto en la política, tiene un impacto en la economía, en la cultura, en los medios de comunicación, en la universidad. La población hispana aumenta en Estados Unidos, pero ¿crece en la misma proporción sus representantes políticos? ¿Cuántos congresistas y senadores hispanos hay? No hay la misma proporción en el número de representantes hispanos, al menos en el Congreso y en el Senado, pero lo que está cada vez pasando es que los hispanos tienen un peso cada vez mayor en la política. Lo vemos en la participación en las elecciones. Siempre se hablaba del gigante dormido, ¿no? De que el día que los hispanos, que tradicionalmente pues eran o se quedaban mucho en casa a la hora de ir a votar. Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos para votar tienes que antes haberte registrado como votantes. El proceso es más complejo que en España, por ejemplo, pero yo creo que eso, al menos en las últimas elecciones, está cambiando. Yo creo que los hispanos poco a poco pues son conscientes de que tienen mucho que decir a la hora de decidir el futuro político de su país. ¿Y es influyente la comunidad hispana política? Yo creo que sí, yo creo que cada vez más lo hemos visto pues en las últimas elecciones, algunos nombres que seguramente los espectadores conocerán, pues desde Marco Rubio, Alexandria Ocasio-Cortez, Ted Cruz, en fin, hay líderes políticos del ámbito hispano que están en la primera línea de la política. ¿Dirías que la sociedad estadounidense está preparada para tener un presidente o presidenta hispano? Yo creo que sí, y yo creo que es cuestión de pocos años que lo veamos. Yo creo que sí.